Hola, ¿qué tal? Saludos, bendiciones. Pastor Oscar Durán Torres es quien les acompaña. Les saluda, aquí estamos completamente en vivo. Gracias a Dios que nos permite también llegar hasta sus hogares, lugares de trabajo, hospitales, centros penales, fuera de Costa Rica, donde usted se encuentre. Le saludo, le bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ahí estamos también por medio de Facebook. Ahí me pueden acompañar, pueden darle compartir por medio de mi Facebook personal. Me buscan como Oscar Durán Torres y ahí le da compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra. Qué bueno que tenemos recursos y tenemos varios medios para compartir y predicar la palabra de Dios, como es la radio, por medio de una aplicación, por medio de Facebook, llegar a miles y miles de lugares, de hogares y también a muchos países. Que Dios los bendiga a todos. Bueno, voy con esta palabra hermosa, hermanos. Voy con esta palabra hermosa. Dice Ezequiel: profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos. Profeticé como me fue mandado y entró espíritu en ellos. La importancia de abrir nuestra boca y hacer una declaración profética, hacer una declaración sobre la vida, sobre cada hombre, sobre cada mujer. Ve el poder que tiene una palabra. Lo he predicado en otras oportunidades, pero el poder que tiene una declaración, hermano. Y usted, por favor, no deje de declarar la palabra. No deje de profetizar. Dice Ezequiel: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. El único que puede hacer esto, hermano, es Dios. El único que tiene el poder de hacer estas cosas es Dios. Hoy Dios trae un soplo de vida sobre usted, sobre su familia. Lo que hoy usted está dando por muerto, yo declaro que vivirá. Lo que usted está dando por sentado y usted está dando por un hecho de que ya no hay respuesta, Dios trae la solución a cada una de nuestras respuestas o inquietudes o preguntas. Le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hoy el Señor te pregunta: ¿crees que yo tengo el poder para sanar el corazón de tu hijo? ¿Usted cree que yo tengo el poder para sacar de la condición en la que se encuentra ese primo, esa prima, ese familiar? Hoy Dios te hace una pregunta. Hoy Dios te pregunta y me pregunta a mí: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Hijo de hombre, ¿crees que yo tengo el poder de quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne? Hijo de hombre, ¿tú crees que yo tengo el poder de restaurar, de restituir, de hacer cosa nueva? Hija de hombre, hijo de hombre, ¿tú crees que yo tengo el poder de sacar de la droga a tu hijo? Hijo de hombre, ¿tú crees que yo tengo el poder de sanar esa enfermedad? Hijo de hombre, ¿tú crees que yo puedo traer sobre esta familia restauración? Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Conéctese con su realidad. ¿Cuál es tu realidad hoy? En aquel tiempo, Dios usa al profeta, lo pone en un lugar donde hay una sequía terrible, donde los huesos se habían secado, y le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que yo, siendo Dios, tengo el poder de resucitar, de restaurar, de levantar, de liberar, de romper cadenas,
de sacar de la condición de ruina y de miseria a esta persona? ¿Tú crees, hijo de hombre, que yo tengo el poder y como Dios soberano tengo el poder de transformar el corazón de tu hijo, de quitarle esos pensamientos, ideas extrañas y raras a su hijo, de borrar de su pensamiento toda idea o desarraigar de su vida todo pensamiento y toda idea suicida, todo pensamiento de locura, toda idea de depresión, todo pensamiento de derrota, de mediocridad? Hijo de hombre, ¿tú crees que yo tengo el poder de dar vida a los muertos? Hijo de hombre, ¿tú crees? Es que hoy el Señor nos lanza una pregunta a todos, y cada pregunta o cada palabra aplica a tu realidad. La palabra aplica a lo que tú estás viviendo hoy. En aquel tiempo Dios le dice al profeta, pero hoy es usted. Hoy te dice, hija, ¿tú crees que yo tengo el poder de liberar a tu hijo de esos ataques, o de sacar a tu hijo de ese búnker, o de levantar a tu hijo de esa condición, o de tocar el corazón de piedra de tu esposo y cambiarle ese corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Tú crees, como madre, que yo tengo el poder, te dice el Señor, de borrar y sacar a su familia y posicionarla en un lugar diferente? ¿Tú crees que yo tengo el poder de traer la respuesta a tu vida, a esa petición? ¿Tú crees que yo tengo el poder de cambiar su lamento en baile? ¿Tú crees que yo tengo el poder de quitar el cilicio y ceñirte de alegría? ¿Tú crees que yo tengo el poder para hacer que las cosas funcionen? ¿Tú crees que yo tengo el poder de transformar el corazón de esa mujer y de cambiarle el vocabulario a ese muchacho? ¿Tú crees? Esto es para la gente que le cree a Dios. ¿Tú crees que yo tengo el poder de darle una mejor oportunidad laboral, de abrir una puerta laboral? ¿Tú crees que yo tengo el poder que esos documentos y esos papeles que usted metió, currículum, o los documentos que usted firmó, tú crees que yo tengo el poder para que a usted le den ese ascenso laboral? ¿Tú crees que yo tengo el poder para que usted califique, ¿sí? Para que usted califique en ese nuevo puesto laboral? ¿Tú crees que yo tengo el poder para promocionarla a usted y que usted sea parte de esa compañía? ¿Tú crees que yo tengo el poder para que toda palabra maldita que sea lanzada en su contra quede inoperante? ¿Tú crees que yo tengo el poder de defenderla a usted o defenderlo a usted en el proceso en el que se encuentra? ¿Tú crees que yo tengo el poder de abrir camino en el desierto? ¿Tú crees que yo tengo el poder de devolverle a usted lo que en algún momento la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta te quitaron? ¿Tú crees que yo tengo el poder de devolverle el botín? ¿Tú crees que yo tengo el poder de darle a usted estabilidad emocional? ¿Tú crees que yo tengo el poder para que su hija regrese a casa y que se convierta? ¿Tú crees que yo tengo el poder para que ese anhelo que hay en su corazón se cumpla? Ahí estoy lanzando, estoy soltando, estoy lanzando. ¿Tú crees, te dice el Señor, que yo tengo el poder? ¿Tú crees que yo tengo el poder? Es que esa fue la pregunta. Ahí está el rema, ahí está la pregunta que te hace el Señor. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Tú crees que yo tengo el poder que lo que hoy está seco, que lo que hoy está muerto, que donde nadie daba nada, yo tenga el poder para hacer que las cosas sucedan? ¿Tú crees que yo tengo el poder de que esa persona vuelva a amar? ¿Tú crees que yo tengo el poder de que esa persona pueda perdonar? ¿Tú crees que yo tengo el poder de que tu esposo,
que tanto usted le ha hablado de Dios, ese esposo se acerque a mis caminos. ¿Tú crees? Eso fue lo que le preguntó Dios al profeta. ¿Tú crees? Le dice Dios al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? La pregunta que le hace. Y la respuesta del profeta, tú lo sabes. Tú lo sabes. Dios sabe todo. Dios es soberano. Él sabe lo que va a pasar en un segundo. Él sabe lo que va a pasar el día de mañana. Él todo lo sabe y Él todo lo permite. Él sabe lo que va a acontecer. Dice la Biblia que cuando Jesús le pregunta a Felipe y a Andrés, dice la Biblia que Jesús le pregunta a ellos, y estos de qué se van a alimentar, qué van a comer. Y entonces Andrés le sale con una respuesta ahí, y Felipe, bueno, ahí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 pececillos. Y Felipe, ahí hay 200 denarios de pan, pero esos 200 denarios de pan ya no alcanza. Pero el Señor sabía lo que iba a hacer. Así dice la palabra. Pero Él sabía lo que iba a hacer. Amén. Qué importante es tener claro esto. Él sabía lo que iba a hacer. Aquí dice la palabra. Oiga esto. Capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, oiga lo que le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Y yo me imagino que Dios también le estaba preguntando al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? No, es que hay pruebillas, el Señor nos prueba. Te prueba, ok, ¿tienes fe? Ok, voy a probarlo. Voy a probar a Oscar. Él dice que tiene fe, lo voy a probar. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle. Diga, yo estoy en prueba. Diga conmigo, yo estoy siendo probado por Dios. Lo que estoy viviendo es porque Dios me está probando. Dios está probando mi paciencia. Dios está probando a ver cómo reacciono yo ante la prueba. Dios está probando a ver si yo reviento y tiro todo. Dios me está probando a ver hasta dónde yo aguanto, hasta dónde se rompe. Dios me está probando. Diga, es una prueba. Los estaba probando. Y aquel que dice ser seguidor y servidor de Jesucristo, déjeme decirle que Jesús te pone a prueba. Y Él te está probando. Él está probando tu fe. Si te despidieron de ese trabajo, Él permitió que te despidieran, es porque está probando tu fe. ¿Hasta dónde usted confía en Él? Ay, ¿ahora qué hago? Para ver si usted entra en desesperación y en queja. Pero esto decía para probarle. Diga, es necesaria la prueba y es necesario ser probado por Dios. Pero esto decía para probarle, porque Él sabía lo que había de hacer. Diga conmigo, Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe lo que va a suceder. Él sabe lo que va a acontecer. Él sabe lo que viene. Él lo hacía para probarle porque sabía lo que había de hacer. Usted y yo no sabemos nada. Pero aquí lo importante es que lo sabe todo. ¿De acuerdo? Él tiene el control de todo. Cuando alzó los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Él sabe lo que va a suceder. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, he aquí, está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? ¿Se da cuenta? Nuestras respuestas
¿Qué respuesta viene usted a presentar delante de Dios? ¿Con qué le sale usted a Dios, hermano? ¿Con qué le está saliendo usted a Dios? ¿Cuáles son sus respuestas? No hay nada más hermoso, hermano, que tener la seguridad y la confianza y la certeza de que Él tiene el control de todas las cosas y que Él sabe lo que va a hacer. O sea, usted tiene que tener muy claro esto. Yo sé que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. No importa si son 5 panes de cebada y 2 pececillos. No importa, no importa. Si son 2 pececillos y 5 panes de cebada, pueden haber 5,000 hombres, pero si Dios está en el asunto, Él es capaz de cualquier cosa. Era para probarlos. De igual forma estaba probando a el profeta Ezequiel, allá en el capítulo 37. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esto lo hacía para probarlo. Y hoy Dios te está probando. Es una prueba, lo que estás viviendo es una prueba. Y luego de ser probado, serás aprobado por Dios. Le dice Dios al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Y cuál fue la respuesta del profeta? Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza. Profetiza. Eso fue lo que me dijo. Profetiza. Gloria a Dios. Y hoy lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Hoy lo vamos a hacer. Hoy vamos a profetizar. Profetiza. Profetizar, vamos a profetizar. Anunciar, predecir las cosas distantes o futuras. Según la profecía. Anunciar, eso es profetizar. Eso es anunciar, es proclamar. Y entonces Dios le dice al profeta: profetiza. Le dice a Ezequiel: profetiza. Profetiza, le dice Dios, sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Llame las cosas que no son, por favor, como si ya las obtuviera. Hay que llamar las cosas que no son. Llame ese trabajo, diga: yo profetizo sobre ese trabajo. Yo me veo trabajando en esa compañía. Eso es fe, hermano. Llamar las cosas que no son como si ya las obtuviéramos. Eso es fe. Y yo quiero enseñarle a usted a tener fe, aumentar su fe, accionar la fe. Romanos nos habla de que Dios nos ha dado a todos nosotros una medida de fe. Pero ¿de qué me sirve a mí la fe, hermano? ¿De qué me sirve decir que yo tengo fe si es una fe sin obras y es una fe que la tengo muerta ahí? Una fe que no la acciono. Accione su fe, empiece a creer, empiece a declarar. Haga una declaración, por lo menos escriba 3, 4, 5 cosas y vamos a empezar a declarar sobre esas cosas en el nombre de Jesús, que se van a romper maldiciones generacionales, que su hijo va a volver a casa, que su hijo va a volver al primer amor, que su hijo se va a volver a enamorar de la palabra de Dios, de que su esposo va a caer de rodillas delante de Dios, que su esposo te va a acompañar a la congregación, que su esposo que tanto criticaba y que tanto hablaba, ahora va a ser un hombre que va a cargar la Biblia. Quizás era un hombre que antes cargaba cervezas y licor, ahora va a ser un hombre que va a llevar en sus manos la palabra de Dios. Te ve a su esposo transformado, usted ve a su esposo libre, que ese hombre por el que usted está clamando será un hombre completamente libre, que esa mujer por la que usted está clamando será una mujer completamente libre, que viene un despertar y un avivamiento en su casa, que yo y mi casa serviremos a Jehová, que mis hijos conocerán la verdad y serán libres, que mis hijos van a estar preparados para el arrebatamiento. Una de mis preocupaciones, dirá alguna mujer, es que mi hijo está fuera en este momento. Mi temor, dirá alguna madre, es que mi hijo, si viniera Cristo, se queda.
Pero antes de estar pensando en que su hijo se va a quedar, profetice que su hijo se va a ir en el arrebatamiento, que su hijo va a dejar la droga, que su hijo va a vivir, que su hijo, Dios le va a dar vida, que su hijo va a dejar esas malas juntas, esas malas compañías, que su hija va a dejar a ese hombre que no trae ningún beneficio a su vida, que su hijo va a dejar a esa mujer que no le trae ningún beneficio. Hay relaciones que no son de Dios, hermano. Hay relaciones tóxicas, hay relaciones que están muy mal. Hay muchachos que se enredan con mujeres y mujeres que se enredan con hombres, y es una cosa pero terrible, espantosa, donde usted como madre y por los años de experiencia o como padre se da cuenta que esa relación no va para ningún lado y que no es de Dios y que se mueven otros intereses, hasta los intereses económicos ahí, que no hay otro interés, que el asunto ahí es otra historia y no verdaderamente, vamos, declárelo en el nombre de Jesús. Yo empiezo a declarar, haga de declaración, mientras le estoy compartiendo esta palabra, usted empieza a declarar, identifíquese con su realidad. Pastor Oscar, esta es mi realidad, yo voy a profetizar sobre esto en el nombre de Jesús, voy a profetizar por cambios, voy a dar una palabra profética por cambios, va a cambiar el corazón mi hijo. Va a entregar su vida a Cristo y será un hombre de bien, será una mujer de bien. Hoy usted puede ver a esa persona, hijo, puede ver a esa persona, pero terrible, hermano. Esa persona que no quiere nada con Dios, esa persona que está atrapada y el diablo la tiene atrapada. Pero yo puedo declarar que Dios sacará a esa persona de las mismas cenizas, que Dios va a sacar a esa persona de ese barro, que Dios va a trasladar a esa persona de esa condición. Es que ¿quién era usted y quién era yo antes? ¿Quiénes éramos antes? Y sobre nosotros alguien declaró. Usted y yo somos el resultado de una palabra profética. Alguien declaró sobre nosotros. Porque si usted recuerda quién era antes, y usted era una amarga antes, usted es una persona que vivía en amargura, usted era una persona rebelde, una persona muy mundana, pero alguien profetizó, alguien se paró en la brecha y hoy vamos a declarar sobre alguien, su hijo, su hija, su esposo, su mamá, su papá, una amiga, un conocido, vamos a hacer una declaración, que ese corazón se va a volver a Dios, que ese corazón será transformado, ese corazón de piedra será transformado por un corazón de carne, que mi hijo ya no va a consumir más droga, ya no va a consumir más alcohol, que mi hijo será un hombre renovado. Yo veo cambios, vamos, en el nombre de Jesús, que sobre mi hijo viene la unción del Espíritu Santo, hermano, que sobre su casa cae la gloria de Dios, que cada uno de los miembros de su familia conocerán la verdad, que sus hijos serán hombres de bien, que nuestras hijas, hijos serán hombres de bien, mujeres de bien, que serán personas que van a caminar en el evangelio, personas que va a despertar en ellos el hambre y la sed de la palabra de Dios, hombres y mujeres de bien, que esa persona se va a conectar nuevamente con el Espíritu de Dios, que va a dejar las malas juntas y que va a dejar el ambiente del mundo y se va a conectar con Dios, se va a conectar con el Espíritu Santo, que Dios se va a encargar de transformar el corazón de ellos y hacer cosa nueva en sus vidas. Eso fue lo que le dijo Dios al profeta. Profetiza y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Tú y yo somos el resultado de una palabra. Somos el resultado de que alguien profetizó y declaró una palabra. Yo estoy aquí por la gracia de Dios. Estoy en el micrófono porque alguien un día declaró sobre aquel muchacho en aquel tiempo una palabra y declararon libertad y oraron por mí y quizás hicieron ayuno por mí. Quizás yo ni cuenta me daba, pero alguien profetizó, alguien declaró: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros. Vamos a orar para que el rúa de Dios, para que el Espíritu de Dios caiga, toque, ministre
una persona, para que esa persona mentirosa, para que esa persona orgullosa, para que el orgullo de esa persona se vaya, para que todo orgullo, para que toda mentira, para que toda obra de la carne desaparezca de esa mujer, de ese hombre. Vamos a declarar para que venga un avivamiento y un despertar, para que venga revelación del Espíritu Santo al espíritu de esa persona, para que Dios le hable por medio de sueños, por medio de su palabra, por medio de visiones, para que se cumpla Joel capítulo 12 en la vida de cada una de estas personas, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús, para que se cumpla esta palabra, hermano, en el nombre poderoso de Jesús, declarando esto por el poder de la palabra de Dios. Por el poder de la palabra de Dios, hermano, empiece usted ahí a declarar en el nombre de Jesús, mientras hago mención de la palabra, mientras sigo compartiendo lo que dice Ezequiel capítulo 37. Usted escriba el nombre de su hija, escriba el nombre de el apellido de esa familia, ese matrimonio. He aquí, le dice el profeta: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. No vengo por mis propios medios, y no vengo por voluntad propia, no vengo según mi pensamiento. Yo vengo como un mensajero de parte de Dios. Así ha dicho Jehová. Yo le vengo a hablar a usted el día de hoy, que Dios va a cambiar tu lamento en baile, que los tiempos que se aproximan para tu vida serán tiempos de bendición y tiempos de restitución, que todos los miembros de su familia, en el nombre de Jesús, van a conocer a Jesucristo, que muchos que vivían hundidos en el alcohol y en la droga, ellos van a volverse a Dios. Esa madre que ha estado clamando para que su hijo despierte en él el hambre y la sed de la palabra, lo declaramos en el nombre de Jesús, que su hijo va a volver al templo, que su hijo se va a volver a congregar, que su hija se va a volver a congregar, que usted nunca más va a caer en depresión, que usted va a salir de ese sepulcro en el que ha estado, de depresión, de droga, de baja autoestima, que usted será levantada, que la unción es tan fuerte que está cayendo en este momento, que los cielos se abren y que está siendo quebrantada, y que esas lágrimas que están saliendo, es mi poder, dice el Señor, que te está quebrantando, que es mi gloria la que está llenando tu vida, que ese fuego que estás sintiendo en su cuerpo, es mi presencia, te dice el Señor, para quemar y transformar tu corazón por un corazón nuevo. Dice el profeta: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Jesús dice allá en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para eso apareció el Hijo de Dios, para darnos vida y vida en abundancia. Por eso yo lanzo la palabra, una palabra de vida. La palabra es viva y eficaz, dice la Escritura. La palabra es viva y eficaz, viva y eficaz, viva y eficaz. Envió su palabra, dice el salmista. El salmista dice: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Reciba esto en el nombre poderoso de Jesús. Es que hay una gloria y una bendición, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Dios está haciendo algo extraordinario, algo maravilloso. Dice el Salmo 107 verso 20: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ve el poder que tiene la palabra. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ellos estaban en ruina, ellos no tenían esperanza. Ellos decían: estamos destruidos, pereció nuestra esperanza, nuestros huesos se secaron. Pero llegó el profeta de Dios, llegó el hombre de Dios, soltó el power sobre ese lugar y vino un despertar, un avivamiento. Es lo que va a suceder en este último tiempo, mis hermanos. Los que estaban secos van a revivir, los que estaban apartados se acercarán a Dios, los que vivían en una religiosidad buscarán la presencia del Espíritu, los que vivían metidos en sepulcros, hoy Dios abre las puertas y los saca de la condición en la que estaban. Los que estaban con deseos de morir, con pensamientos de muerte, hoy Dios los levanta, los restaura y despierta en ellos ese pensamiento de amor, de triunfo y de libertad. Dice el profeta: pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu
y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré. Dios te va a dar la oportunidad de ver. Tus ojos serán testigos, dice el profeta, y miré, y miré. Diga conmigo, Dios me va a dar la oportunidad. Mis ojos serán testigos, mis ojos no se van a cerrar antes de ver a mi familia rendida a los pies del Señor. Antes de que mis ojos se cierren, yo veré a mi casa, a mi familia, a mis hijos. Menciona el apellido de su familia, el nombre de cada uno de sus hijos, de esa nieta, de ese nieto. No se cerrarán mis ojos antes de ver a toda mi familia en un avivamiento y un despertar y en un hambre de la palabra de Dios. Amén. Y miré. Diga, Dios me va a dar la oportunidad de ver. Y miré. Y miré. Yo voy a ver. Yo voy a ver. Dios me va a dar el privilegio. Dios me va a dar la bendición. Y miré, dice el profeta. Dios me va a dar la bendición de mirar, de ver a cada uno de los miembros de mi familia. Mis ojos serán testigos del milagro en esa persona que andaba en alcohol, esa persona que andaba en droga, esa amiga que estaba en depresión. Mis ojos serán testigos de ver a mi amiga nuevamente hambrienta y sedienta de la palabra de Dios, de ver a mi hija hambrienta y sedienta de la palabra de Dios, de ver a mi hija dejando el mundo, dejando el sistema, dejando la corriente, de ver a mi hija dejando la droga y el alcohol, de ver a mi hijo dejar esas malas compañías, de ver a mi hijo saliendo de ese búnker. Mis ojos serán testigos. Dígalo conmigo, y miré. Dios te va a dar la oportunidad de mirar. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dios te va a dar la oportunidad de ver a su hijo prosperar. Tus ojos serán testigos de la prosperidad, de la bendición, de la estabilidad, del cambio, aún de semblante que va a tener su hijo. ¿Está escuchando esto? Y miré, y aquí tendones. Escuche esto. Dios te va a dar la oportunidad de mirar a su hijo, de mirar a su primo, de mirar a su hermana, de mirar a su hermano, de mirar a su tío, de mirar a cada uno de los miembros de nuestra familia. En ellos cambios. Diga, vienen cambios. Y miré, y aquí tendones. ¿Qué vio al principio el profeta? Huesos secos, puros huesos. Pero Dios, como le dio a usted la oportunidad de ver a su hijo en la condición en la que estaba, sin bañar, añejo, en depresión, sin deseos de vivir, tus ojos han visto muchas cosas negativas, pero también tus ojos serán testigos del milagro. Mis ojos, diga, y miré. El mismo profeta, la misma persona que vio usted en esa condición, Dios te va a dar el privilegio y la oportunidad de ver el cambio. Dios me va a dar la oportunidad. Y miré, y aquí tendones sobre ellos. ¿Se da cuenta, hermano? Dios te va a dar la oportunidad. Diga conmigo, Dios me va a dar la bendición de mirar el cambio en mi hijo. ¿Cómo mi hijo? En él se va a notar el cambio. Van a venir cambios. El comportamiento, la forma de hablar, el vocabulario que utiliza, la forma hasta de vestirse. Va a vestir diferente, va a hablar diferente. Hasta su caminado también. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Dios te va a dar esa oportunidad. Él te va a dar la oportunidad de ver a su hija diferente. Después de estar ahí postrada, después de estar postrado, después de ser presa del enemigo, sus ojos serán testigos. Es que esta es la bendición, hermano. Y miré, diga, yo voy a ver la mano de Dios operando en la vida de esta persona. Yo voy a ver la mano de Dios. Ay, Padre, qué tremendo, hermano. Siento una unción y hay una gloria tremenda sobre tu vida. Y miré, y aquí tendones. Me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, por cierto secos en gran manera. ¿Se da cuenta? Que vio al principio sequía,
y vio luego un tiempo de restitución. Y miré, vio sequía, vio huesos secos, y luego Dios le dio la oportunidad. Y todo por causa de una palabra que se declaró. Ve el poder que tiene una palabra. Por eso no podemos callar. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, no puedes callar. Habla palabra, predica la palabra. No se canse, mañana, tarde y noche. Ore, predique, profetice, hable, levántese mientras va en el carro, está en el baño, lo que sea, donde sea. Usted suelte palabra, declare palabra. Yo declaro, yo profetizo en el nombre de Jesús que mis hijos, los hijos de mis hijos, que mis futuras generaciones serán hombres y mujeres de reino, personas que se van a congregar, personas que van a servir en la congregación. Esa silla que está vacía es la silla que lleva un nombre, es el nombre de su esposo, el nombre de su hijo, el nombre de su esposa. Yo veo a mi familia aquí sirviendo al Señor, yo veo a mi familia rendida a los pies del Señor, yo veo a mi familia volviendo a casa, o sea, yo veo a mis hijos volviendo a casa. Amén. Y miré, es lo que Dios te va a dar, la oportunidad de ver. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero no solamente eso, Dios te va a dar la oportunidad de ver. No solamente eso, hermano. No solamente ver un cambio físico, sino espiritual. No solamente lo físico, sino espiritual. Amén. Viene un cambio espiritual. Viene un cambio, ay Padre, viene un cambio físico y espiritual. Y usted va a decir, wow, ¿qué pasó aquí? Cambio físico. Viene un cambio físico. Pero todo empieza de adentro hacia afuera. En la medida en que la persona se va renovando espiritualmente, se nota en lo físico. Usted va a ver cómo su hijo se repone, cómo su hijo es diferente, cómo su hijo habla diferente, cómo su hija habla diferente, cómo esa persona que antes vestía de esa forma ahora viste de esta otra manera, cómo esa mujer que quizá antes vestía de una forma ahí provocativa, ahora viste. Cómo ese hombre que tenía un vocabulario tan vulgar ahora habla diferente. Cómo esa mujer habla diferente. Cómo ese hombre va a hablar diferente. Dios me va a dar la oportunidad y me va a dar la bendición de mirar cambios en mi familia. ¿Se da cuenta, hermano? Cambios. El hijo que usted está viendo hoy no será el mismo el día de mañana. Siempre y cuando usted se pare en la brecha, declare y profetice. ¿Estamos de acuerdo? Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza, al espíritu profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Ay, Padre. Entró espíritu en ellos. Entró espíritu en ellos. Y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Cuando nadie daba nada por usted, se soltó una palabra profética. ¿Sabe? Quizás su hijo ni cuenta se da de que usted está conectada en un tiempo de oración. Quizás ni su esposo se da cuenta, él no se está dando cuenta, ni su tío, ni su abuelo, ni ese familiar. Esa persona no se está dando cuenta que en este momento estamos conectados en el Espíritu, profetizando, declarando. Ponga el nombre de su hijo, escriba el nombre de su hijo, el nombre de esa persona sobre la que usted va a profetizar. Escriba el nombre de sus hijos sobre los cuales usted va a profetizar. Y usted va a llamar al Espíritu para que entre en ellos, para que los inquiete, para que el lugar donde se encuentra, el Espíritu los inquiete, los empiece a inquietar. Que ellos puedan sentir y el Espíritu los pueda inquietar y decir, ¿qué estoy yo haciendo en este lugar? ¿Qué estoy haciendo yo en esta cantina? ¿Qué estoy yo haciendo en este bar? ¿Qué yo estoy haciendo en este motel? ¿Qué estoy haciendo yo en este sitio? Yo no pertenezco a este lugar. Como el joven que le pidió a su papá
la herencia. ¿Y qué estoy haciendo en este lugar? Yo me imagino que el padre clamaba por su hijo. La historia, la parábola del hijo pródigo, que él dice, ¿y qué estoy haciendo yo en este sitio? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Volveré a la casa de mi padre. Vamos a orar para que su hijo reaccione de esa forma. Voy a volver a la casa de mi padre. Yo aquí, muriéndome de hambre, vamos a orar para que el espíritu empiece a inquietar y para que su hijo vuelva en sí. Lucas, capítulo 15. ¿Qué enseña la palabra, pastor? Oiga lo que dice el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Oiga qué tremendo, hermano, lo que nos enseña. Dice, y volviendo en sí, capítulo 17, o versículo 17 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en mi casa o en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Todo el pensamiento y la idea que pueda tener ese hijo va a cambiar por causa de la administración que va a recibir por medio del Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Dijo el hijo pródigo. ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Voy a levantarme volviendo en sí. Vamos a orar para que su hijo vuelva en sí. Vamos a orar para que su esposo vuelva en sí. Vamos a orar para que su hija vuelva en sí. Vamos a orar para que su familia vuelva en sí. Porque quizá vendas mágicas, ideas raras y filosofías raras y pensamientos raros y la corriente del mundo ha atrapado a su hijo. Pero usted va a orar para que su hijo vuelva en sí. ¿Estamos de acuerdo? Yo quiero apoyarle en oración. Vamos a orar para que su hijo vuelva en sí y para que él entienda que en lo que está metido ahorita no le edifica, que no trae ningún beneficio espiritual y que más bien lo está destruyendo, que más bien aún físicamente se está notando el cambio físico. Hermano, cuando una persona está en pecado, cuando una persona se enreda en el sistema y se enreda en el mismo mundo le va cambiando su rostro, le va cambiando su semblante, se vuelve una persona amargada, se vuelve una persona iracunda, una cosa espantosa porque son obras de la carne. Cuando una persona está atrapada en el sistema, hermano, cuando una persona está atrapada en el mundo, el diablo vuelve fea a esa persona, los hace verse feos. Todo eso va a cambiar. Dios le va a cambiar el semblante, hermano. Dios lo va a rejuvenecer como las águilas. Amén. Esa persona será rejuvenecida por la presencia del Espíritu de Dios. Ellos estaban secos, pero todo cambió. Todo cambió, la sequía Dios la va a cambiar. Todo lo que está seco en su casa va a cambiar. Toda sequía en su familia va a cambiar. El corazón de su mamá va a ser transformado. Ay, Padre, siento la presencia del Espíritu de Dios y hay gente que está ministrada. Hay poder de Dios, dígalo. Dios está aquí. Dios se está moviendo, el Espíritu de Dios se está moviendo. Dios está actuando y está haciendo su obra maravillosa. Mire, o escuche esto. Ellos pueden pensar lo que sean. Ellos pensaban, decían de sí mismos, decían ellos, he aquí, nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese es el pensamiento de una persona que no tenga a Dios en su corazón. Ese es el pensamiento de una persona que se volvió al mundo. Ese es el pensamiento y la idea de una persona. Ideas suicidas, ideas de derrota, ideas de mentira. Y el diablo le hace creer a usted y usted cree las mentiras. Pero hoy se termina toda la sequía en usted. Se termina la época de sequía. Se termina la época de estancamiento. Se termina la época de cementerio. Se termina la época de dolor, de tristeza. Se termina la época en que no puedo. Dios es el que abre los sepulcros. Así dice su palabra. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Dios hoy va a abrir sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Viene un tiempo de reposo, después de tanta carrera, después de tanto desierto, después de tanto dolor. Viene un tiempo de reposo. Viene un tiempo de reposo para tu familia.
Profetizo un tiempo de reposo. Viene un tiempo de reposo para mi vida. Después de tanto ataque de ansiedad, después de tanta depresión, después de tanto dolor, viene un tiempo de reposo. Se ha ministrado sobre tu vida el reposo de Dios. Descansa en Dios. Él es tu shalom. Él es tu paz. Él viene a ministrar paz a tu vida. Recibe lo que Dios te está dando. Es que está cayendo la gloria de Dios sobre ti. Es que el Espíritu Santo de Dios viene sobre ti. Viene un tiempo de reposo para tu familia. Vas a reposar, vas a descansar en el Señor. El reposo de Dios sobre tu vida. En el nombre poderoso de Jesús, reciba esto, por favor. Reciba lo que Dios te está dando ahora. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Reciba en el nombre de Jesús. Ay, Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. El reposo viene como un Shabbat para ti. Eso significa reposo. Shabbat, hermano, recibe el Shabbat. En hebreo, reposo significa Shabbat. Viene un reposo para tu vida. Viene un Shabbat para ti. Viene el poder de Dios sobre ti. Viene la unción de Dios sobre ti. Alguien que reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Todo sucede por causa de la acción y el poder del Espíritu Santo. Hoy lo que estaba seco va a vivir por el poder de la palabra de Dios. Reciba esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Recibe la unción. El Espíritu de Dios se manifiesta sobre tu vida. La gloria de Dios te está visitando. Recibe ahora y le daré reposo, dice el Señor. Y sabréis que yo soy Jehová. No es el hombre, no son los títulos, no es la filosofía. En mi presencia, dice el Señor. En mi espíritu que se posa sobre ustedes. En mi obra, dice el Señor. En mi presencia, en el nombre de Jesús. Hecho está. Amén y amén.